Virginia Vallejo es una destacada presentadora, exmodelo y exactriz colombiana famosa por su relación como amante de Pablo Escobar desde 1983 hasta 1987. Es autora del exitoso libro autobiográfico Amando a Pablo, odiando a Escobar, el cual ha alcanzado grandes ventas a nivel global y ha sido traducido a más de 20 idiomas. Vallejo se convierte así en la segunda autora colombiana después de Gabriel García Márquez en lograr la traducción de una obra a tantos idiomas. Hoy te revelaremos los acontecimientos que llevaron a que ella tuviera que abandonar el país y el motivo por el cual se enorgullece al proclamar a viva voz: fui la amante de Pablo Escobar. Quédate hasta el final del video y sabrás a detalle lo que pasó con el impactante final de Virginia Vallejo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. El testimonio plantea preguntas fascinantes sobre el significado y las prioridades en la vida de Escobar. Sin embargo, más allá del aspecto financiero, la reflexión se centra en el valor simbólico de esta elección. No es común que alguien alardee de ser amante de alguien, especialmente de alguien a quien se le atribuyen más de 30.000 muertes. Sin embargo, parece que este no es el caso de la actriz Virginia Vallejo. A pesar de los años, sigue siendo una mujer hermosa. Con su encanto, logró cautivar a los hombres más ricos de Colombia durante las décadas de los 70 y 80, cuando ella desempeñaba como la periodista y presentadora más bella y talentosa del territorio nacional. Su historia es única y compleja, ya que va más allá de simplemente ser la amante de Pablo Escobar. Su belleza y talento dejaron una marca indeleble en la sociedad colombiana de esa época. El testimonio de alguien que creció en un entorno de elegancia a pesar de la falta de recursos económicos sugiere una conexión única entre la apariencia externa y la riqueza cultural. La mención de que la familia está emparentada con todo el mundo sugiere una red de relaciones sociales que va más allá de las barreras económicas. Virginia Vallejo nació en un hogar humilde en Colombia donde compartía la vida con una extensa familia, aunque rara vez menciona a sus parientes. A pesar de sus raíces modestas, siempre deja claro que su principal interés radica en su estatus profesional. A primera vista, proyecta la imagen de una mujer humilde, honesta y dulce, pero en sus entrevistas salen a la luz aspectos de su personalidad que revelan prepotencia, egocentrismo y altivez, características que adquirió a raíz de su fama y las riquezas asociadas a sus relaciones con hombres millonarios. Su vida parece ser un complejo tejido de contrastes entre su origen modesto y la influencia de la opulencia y notoriedad que ha experimentado a lo largo de los años. El hecho de haber crecido en familias aristocráticas y estar emparentado con diversos círculos sociales en Bogotá y el Valle del Cauca añade capas a esta historia. La decisión de no hablar sobre lo mencionado, refiriéndose aparentemente a su evolución política, subraya un cambio de enfoque hacia el estatus profesional. Esto plantea la cuestión de cómo las personas eligen priorizar ciertos aspectos de sus vidas y dejar de lado otros. Pablo Escobar nunca me amenazó con la muerte, ya que, según él, me necesitaba para escribir su biografía. Además, argumentaba que no podía eliminar a la mujer más famosa de Colombia. Nuestra relación era seria, nos encontrábamos en privado y ambos nos desafiábamos constantemente. Jugábamos con nuestros respectivos egos, siendo que mi actitud nunca ha sido de humildad. Cada vez que decidí alejarme, Pablo me suplicaba que continuara a su lado, asegurándome que sería testigo de eventos trascendentales que ocurrirían en los próximos meses y años. Desde mi perspectiva como periodista, también consideraba un privilegio formar parte de esa narrativa, y a pesar de los desafíos, volví a ceder ante las súplicas del narcotraficante, sumergiéndome nuevamente en la historia junto al hombre que protagonizaba la trama. En el verano de 1982, los hijos de su entonces novio, Aníbal Turbay, sobrino del presidente Julio César Turbay, expresaron su deseo de visitar el zoológico para ver jirafas y elefantes. Para cumplir con esta solicitud, abordaron el avión privado y aterrizaron en la hacienda Nápoles. En aquel momento, Pablo Escobar no era conocido como narcotraficante ni como el sicario odiado en Colombia. Más bien, se le reconocía como un filántropo y político colombiano que, con su apariencia de "yo no fui", aparentemente hacía el bien a las personas. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, se intuía que sus motivaciones podían albergar intenciones menos altruistas. En esa jornada en la hacienda, Pablo Escobar desempeñó un papel crucial al salvar la vida de Virginia. La situación crítica se presentó cuando ella se estaba ahogando, rodeada por unas 50 personas, incluido su novio, quienes no percibieron la emergencia.
Fue solo Pablo quien, en un acto instintivo, se lanzó al agua sin titubear para rescatarla. Mientras salían del agua, Virginia, aferrada a él, le expresó: «A partir de hoy, tendrás que cuidarme toda la vida». Pocos días después, Virginia fue invitada por Pablo en calidad de periodista para realizar un programa en el basurero de Medellín, donde la vida de las personas transcurría en medio de la putrefacción, rodeados de gallinazos, ratas e insectos. Durante esa hora, ella llevó a cabo su programa entrevistando a un hombre que, al menos en apariencia, se mostraba como el más amoroso y detallista. Este encuentro marcó el inicio de una conexión singular entre ambos, donde la vida de Virginia se entrelazó de manera inesperada con la del hombre que demostraba, al menos superficialmente, estas cualidades. En la continuación de ese día, Pablo Escobar no solo demostró su preocupación al salvarla en el agua, sino que también expresó su afecto de una manera más tangible. Le pagó una visita a la peluquería, donde se ocuparon de eliminar cualquier rastro de las desagradables olores que habían quedado impregnados en su cabello debido al incidente en el agua. Posteriormente, llevaron a cabo una cena en el prestigioso Hotel Intercontinental de Medellín. Durante la velada, Pablo le confesó sus sentimientos, expresándole su amor. En ese momento, ella, cautivada por la opulencia y el encanto de este hombre, se rindió ante su riqueza y carisma. Este episodio marcó el inicio de una relación en la que, por entonces, Pablo Escobar aún no había sido reconocido como el séptimo hombre más rico del mundo. La historia de Virginia Vallejo se entrelazaba cada vez más con la de un hombre que, detrás de su fortuna, también guardaba secretos y oscuros caminos. El testimonio que compara la fortuna de Pablo Escobar en 1984 con la de otros magnates como Luis Carlos y Julio Mario Santo Domingo plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza de la riqueza, sus orígenes y las dimensiones éticas que la rodean. En 1984, Pablo Escobar fue catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 3.000 millones de la época, equivalente a unos 8.000 millones de dólares actuales. Esta cantidad descomunal, que supera las fortunas combinadas de prominentes empresarios, resalta la magnitud de la riqueza generada por el narcotráfico en esa época. Comparar esta fortuna con las de Luis Carlos y Julio Mario Santo Domingo, cuyas riquezas individuales ascienden alrededor de 4.000 millones de dólares cada una, pone en manifiesto la enormidad de los recursos acumulados por Escobar. Además de la sorprendente cantidad de dinero, también surge la cuestión de la procedencia de esta riqueza, ya que el narcotráfico está vinculado a actividades ilegales y a menudo a la violencia. Este testimonio invita a reflexionar sobre la moralidad de la acumulación de riqueza y la responsabilidad social de aquellos que la poseen. La riqueza de Escobar estaba ligada a actividades criminales que causaron sufrimiento y tragedia en la sociedad. Contrastar esta realidad con las fortunas legítimas de empresarios destaca la diferencia crucial entre la creación de riqueza de manera ética y la generada a través de actividades ilícitas. Asimismo, este testimonio ilustra cómo la percepción de la riqueza puede variar según su origen. Aunque las cifras pueden ser similares en términos monetarios, la legitimidad de la fuente marca una diferencia significativa en la evaluación de estas fortunas. En última instancia, esta comparación de fortunas no solo es una medición de números astronómicos, sino también una ventana hacia las complejidades éticas y sociales que rodean la acumulación de riqueza, recordándonos que la verdadera riqueza va más allá de los números y se construye sobre cimientos éticos y responsables. Cuando me enamoré de él, desconocía la procedencia de su fortuna, pero sí era consciente de cómo la utilizaba. Fue un día revelador cuando Pablo me llevó a un basurero y expresó su deseo de regalar pequeños obsequios a las personas que vivían allí. Ese momento marcó un giro fundamental en mis sentimientos, convirtiéndose en el instante en que realmente me enamoré de él y a su vez él de mí. En lugar de llevarme a comprar joyas lujosas en una tienda como Tiffany, me llevó a ese lugar desolado, asqueroso y repugnante. Nos sumergimos juntos en lo que parecía ser el equivalente al infierno de Dante, observando de cerca la realidad de las personas que luchaban por sobrevivir entre desechos. Fue un acto revelador que puso a prueba nuestras reacciones y al mismo tiempo consolidó una conexión más profunda entre nosotros. En ese momento el amor no se construyó sobre superficialidades, sino sobre la capacidad de compasión y la disposición de enfrentar la crudeza de la realidad. Con el transcurso del tiempo y el desarrollo de la relación extramatrimonial entre Pablo Escobar y la presentadora, él comenzó a sumergirse cada vez más en el mundo del narcotráfico del polvo blanco. Pronto se consolidó como el principal productor y exportador de esta droga a nivel mundial.
Con este ascenso vertiginoso en el crimen organizado, empezaron a surgir los trágicos episodios de asesinatos, siendo el primero y más impactante para Vallejo el de Rodrigo Lara Bonilla. A pesar de las crecientes señales de peligro, Virginia Vallejo intentó distanciarse de esta relación, pero se encontró atrapada en un entorno del que le resultaba imposible escapar. Pablo Escobar, que ya gastaba más de $40,000 semanalmente en ella, ejercía un control financiero y la mantenía vinculada a él. A medida que los actos de violencia se intensificaban en el entorno de Pablo, Virginia se veía cada vez más envuelta en una realidad compleja y peligrosa, donde el lujo y la dependencia financiera se entrelazaban con las consecuencias mortales del narcotráfico. Resulta paradójico que la exitosa mujer periodista, que en múltiples ocasiones denunció la corrupción en el país número 1 en acciones del mundo, Colombia, estuviera involucrada sentimentalmente con el mismo individuo que se convirtió en el referente de las desgracias de los años 80. A pesar de ser una voz crítica de la corrupción y los males que aquejaban a la sociedad, Virginia Vallejo se encontró en una encrucijada emocional al enamorarse de Pablo Escobar, un personaje central en el oscuro panorama de la época. Hoy, con orgullo y sin reservas, declara haber sido la amante de Pablo Escobar. Aunque no exprese abiertamente, su mirada revela un matiz que sugiere la ausencia de arrepentimiento. Este aspecto añade una capa intrigante a la historia, evidenciando la complejidad de las emociones y decisiones que marcaron ese capítulo en su vida. La paradoja de una periodista crítica con el sistema vinculada sentimentalmente al arquitecto de desastres permite reflexionar sobre las cualidades y contradicciones que pueden existir en la vida de una persona. Pablo Escobar, según Virginia Vallejo, no tuvo más amantes aparte de esa joven llamada Wendy, a quien él ordenó eliminar. Las otras mujeres en su vida eran prostitutas, atractivas pero efímeras, ya que eran de una noche. Esta elección, según Vallejo, se debía al temor de Pablo, especialmente cuando empezó a esconderse de que estas mujeres pudieran ser utilizadas como señuelo por sus enemigos. La precaución de Pablo revela la creciente paranoia y el peligro constante que enfrentaba mientras se escondía de las autoridades y otros grupos enemigos. La necesidad de mantener su vida privada bajo estricto control y de evitar posibles amenazas a través de relaciones sentimentales los lleva a limitar sus vínculos íntimos a encuentros fugaces con prostitutas. Esta dinámica subraya la tensión y peligrosidad que caracterizaron los últimos años de la vida de Pablo Escobar. Pablo Escobar no solo mantenía relaciones esporádicas con prostitutas, como mencionó Virginia Vallejo, sino que también estableció con ella una conexión más profunda y duradera. A diferencia de las demás mujeres a las que les pagaba bien y las despachaba, la relación con Vallejo tomó un rumbo diferente y más significativo. Vallejo revela que a pesar de las múltiples separaciones, la relación persistió durante 5 años. Ella señala que cuando decidía alejarse, Pablo la persuadía para que regresara. Utilizaba serenatas, súplicas y gestos apasionados como demostrar su deseo de tenerla de vuelta a su lado. Incluso compartía anécdotas sonriendo, recordando cómo en ciertas ocasiones se aventuraron juntos por el mundo cuando ella se iba con su amigo, el Lord Inglés. Esta dinámica llena de idas y venidas destaca la complejidad de su relación. A pesar de las separaciones y las decisiones de distanciamiento, el poder de persuasión y las demostraciones de afecto por parte de Pablo Escobar lograban mantener viva su conexión que perduró a lo largo de 5 años. La sonrisa en el rostro de Vallejo, mientras lo recuerda, sugiere que, a pesar de los desafíos, esos momentos compartidos también llevaron consigo un atisbo de felicidad y complicidad. En la actualidad, Virginia Vallejo vive con asilo político en Estados Unidos y regresar a Colombia no es una opción viable para ella. Su partida se debió a sus declaraciones críticas sobre los políticos colombianos, revelando conexiones con el narcotráfico y desenmascarando a otros actores involucrados en actividades ilícitas. Este acto podría interpretarse como una estrategia para desviar la atención de su propia historia, particularmente su relación con Pablo Escobar. La decisión de Vallejo de buscar asilo político evidencia las implicaciones y los riesgos que enfrentó al compartir información sensible sobre figuras políticas en Colombia. Al hacerlo, ha generado controversia y ha desencadenado reacciones diversas en la opinión pública. Algunas personas pueden verla como una valiente denunciante que expone la corrupción, mientras que otros podrían interpretar sus acciones como un intento de salvaguardar su propia historia al poner en entredicho a otras figuras influyentes. En última instancia, la historia de Virginia Vallejo plantea preguntas éticas y morales sobre el papel de los individuos en la denuncia de la corrupción y la búsqueda de asilo político.
Las opiniones sobre su decisión seguramente variarán, reflejando la complejidad de su situación y las dinámicas sociopolíticas en juego. Virginia ha experimentado diversos romances a lo largo de su vida con personalidades de renombre nacional y en algunos casos internacional. A pesar de estas relaciones, nunca tuvo descendencia. En 1969 contrajo matrimonio civil con el empresario Fernando Borrero Caicedo, perteneciente a la élite vallecaucana y emparentado con el expresidente Misael Pastrana Borrero. Sin embargo, su unión con Fernando culminó en divorcio en 1971, generando escándalo en la época. Su segundo matrimonio fue con el director de cine argentino David Stivel, del cual se separó en 1981. En diversas entrevistas, Virginia ha mencionado haber tenido vínculos sentimentales con figuras como Julio Mario Santo Domingo, Carlos Jaime Barros, Carlos Ardila Laule y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su relación extramatrimonial más destacada fue con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, con quien mantuvo una conexión sentimental durante 5 años, según sus relatos desde 1982 hasta 1987. Este amorío tuvo lugar mientras estaba en una relación con Aníbal Turbay Bernal, sobrino del entonces presidente de Colombia, Julio César Turbay. Los amoríos de Pablo Escobar durante su apogeo como narcotraficante han sido parte de la trama compleja y tumultuosa de su vida, a pesar de su matrimonio con María Victoria Henao. Wendy Chavarriaga Gil se destacó como una de las amantes más prominentes de Pablo Escobar, llegando a poner en peligro incluso su matrimonio, algo excepcional considerando la cantidad de mujeres con las que el conocido narcotraficante se relacionó a lo largo de su vida. Aunque Pablo Escobar mantuvo encuentros íntimos con numerosas mujeres, desde reinas de bellezas y periodistas hasta prostitutas y niñas vírgenes, Wendy se destacó como una de las que capturó completamente la atención del patrón. Aunque se informa que Escobar tuvo relaciones con varias prostitutas, algunas de las cuales fueron lamentablemente asesinadas en sus últimos momentos, según el sicario Popeye, él les pagaba sumas considerables para asegurar su silencio respecto a su paradero como prófugo de la justicia. Wendy Chavarriaga logró conquistar el corazón de Escobar en tan solo 25 minutos durante su primer encuentro en 1981 en un lujoso penthouse de Medellín, apodado como La Escarcha. A pesar de que la relación entre ambos prosperó durante 2 años, se desmoronó cuando Wendy quebrantó la única regla que Escobar imponía a sus amantes: no quedar embarazadas. Ante la noticia de que Chavarriaga estaba embarazada de 5 meses y temiendo la reacción de Escobar, decidió huir a Estados Unidos. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar su plan, Escobar llevó a cabo de manera salvaje un brutal aborto clandestino a su amante. Según el testimonio de John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, Pablo Escobar ordenó que sus hombres administraran un sedante a Wendy Chavarriaga. Posteriormente, ella despertó en una cama llena de sangre después de someterse a un brutal procedimiento realizado por un veterinario. En un acto desesperado, Wendy intentó arrojarse desde el balcón de su apartamento, pero fue detenida por los hombres de Escobar. A partir de ese momento, Chavarriaga ideó un plan de venganza contra el hombre que alguna vez amó. La trágica muerte de Wendy Chavarriaga ocurrió en su intento de vengarse de Escobar. En un acto valiente de traición, logró enamorar a Popeye para luego informar a la policía sobre el paradero de Escobar. Conociendo los lugares que Popeye frecuentaba, Chavarriaga lo sedujo en una discoteca y luego mantuvo relaciones íntimas con el sicario. Después de comenzar la relación, Popeye compartió la noticia con Escobar, quien, aunque le dio permiso, advirtió sobre una posible traición. Hace el amor muy bien, Pope, pero déjame que le diga, usted no es un hombre para Wendy, ella es para capos. Tenga cuidado, hay algo raro, comentó el sicario en una ocasión. Escobar ordenó la intervención del teléfono de Wendy y con pruebas en mano presentó a Popeye la sentencia para su novia. Durante una cita en un restaurante, el sicario envió a 2 de sus hombres para que la asesinaran, ya que él mismo no pudo hacerlo. Con una grabadora, Escobar reprodujo el momento en que Wendy alertaba a las autoridades sobre él. Popeye aún no me ha dicho dónde está Pablo. Sí, cuando me diga, les aviso. Me salió un espíritu maligno de dentro. Me había traicionado a mí y a mi Dios, don Pablo. Yo la quería con toda mi alma, pero me sentí usado. Ella me enamoró para vengarse de Pablo, me estaba utilizando para llegar a él, y sabía que la mataban a ella o me mataban a mí, y preferí que fuera ella, admitió John Jairo años después. Jóvenes, mantengan una buena conducta, no usen lenguaje inapropiado, eso es lo que provoca que las maten. Solía decirles a sus amantes ocasionales Pablo Escobar Gaviria después de tener relaciones íntimas, mientras inhalaba 2 o 3 veces el humo de un cigarrillo de cannabis. Pablo Escobar Gaviria no hacía falsas promesas, para aquellas que le delataban no existía piedad.
Era amable, tranquilo, de pocas palabras y se comportaba como un caballero. Brindaba consejos casi como un padre y nunca hablaba de sus problemas. Compartió con el periódico El Tiempo en 1991 una joven que compartió noches íntimas con el líder del cartel de Medellín. Esa joven fue una de las 2 sobrevivientes de una masacre de 49 mujeres perpetrada por el cartel de la droga durante los años más violentos de Colombia. A una amiga mía le hicieron una cruz de disparos en el cuerpo. La encontraron a un lado de la carretera. La habían torturado. ¡Qué tragedia! A esa muchacha la acusaron de conocer a los enemigos de Pablo. Y quedamos solo 2, yo y la Llorona, relató mientras se persignaba y expresaba su gratitud por estar viva. ¿Por qué Pablo las asesinó?, preguntaron los periodistas colombianos, casi justificando el trágico destino de sus compañeras. La joven respondió: si hablabas o delatabas, estabas muerta. Hay chicas que buscaron la muerte al escuchar conversaciones que no debían y contar todo lo que oían. Para seguir con vida era necesario mantener la boca cerrada, y ellas no supieron hacerlo. Las jóvenes vírgenes, el cuerpo de la hermosa joven, semidesnudo y muy masquillado, yacía a un lado de la carretera que conducía a Medellín. Su esbelta figura había sido impactada por 28 balas. El asesino disparó formando una cruz desde el área genital hasta la barbilla y sobre el pecho de la joven. Esta chica no llegaba a los 15, comentó uno de los policías que descubrió el cadáver. Seguro es una de las palomas blancas del patrón, agregó su compañero. No se equivocaban. La víctima era una de las jóvenes de barrios humildes que Pablo Escobar Gaviria reclutaba para sus orgías. Era de conocimiento general que el líder del cartel de Medellín tenía una debilidad por las niñas vírgenes de 14 a 17 años, aclara el periodista colombiano Germán Castro Caicedo en su libro Operación Escobar. Para acceder a ellas, Escobar había reclutado a un grupo de apuestos jóvenes a quienes llamaba los señuelos, con la misión de seducirlas para llevarlas finalmente a tener su primera relación sexual con el capo del narcotráfico. Antes de introducirlas en los brazos del patrón, les mostraban a estas adolescentes deslumbradas un fajo de billetes que jamás podrían haber imaginado en toda su vida. Pablo se reía junto a sus sicarios. Al ver los billetes, pierden la brújula. El comandante Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, quien se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, fue el denunciante de una macabra masacre de mujeres vinculadas sentimentalmente a Escobar, llevada a cabo por el cartel de Medellín. Aguilar, anteriormente considerado un héroe en Colombia por su papel en la captura de Escobar, vio empañada su reputación cuando sus acciones ilícitas y su conexión con paramilitares fueron expuestas. Este militar había dedicado varios años a la persecución de Escobar, pero su imagen cambió radicalmente debido a sus problemas legales. Según el periodista Germán Castro Caicedo, Aguilar relató cómo Escobar organizaba eventos en un lugar especial del barrio El Poblado, donde disfrutaba de festines con jóvenes. Después de un allanamiento, Escobar llamó a su lugarteniente Pinina y sugirió eliminar a las personas que los estaban delatando, refiriéndose a ellas como palomas. Aguilar afirmó que como consecuencia de esta sugerencia aparecieron cuerpos de mujeres perforados por balas durante 3 noches consecutivas en diversas partes de Colombia. La policía y el bloque de búsqueda se obsesionaron con estas muertes, y Aguilar afirmó que las mujeres asesinadas pertenecían a Escobar. Se especula que esta matanza pudo haber sido motivada por la búsqueda de información sobre enemigos del cartel o por la impaciencia de Escobar ante la posibilidad de ser capturado en una finca. El diálogo por radio entre Pinina y Escobar sugiere la segunda hipótesis. Es mejor tener a una novia muerta que a una testigo resentida que, a cambio de unos pocos millones, podría delatarnos ante la policía, comentaban los sicarios del capo. La aparente solución fue eliminarlas. En la búsqueda de mujeres puras, se logró la primera intervención telefónica de las conversaciones de Pablo Escobar gracias a equipos proporcionados por el cartel de Cali, quienes colaboraron con el bloque y la policía en contra del líder del narcotráfico. Aunque esta alianza fue justificada por el coronel Aguilar como necesaria para atrapar a Escobar, los militares escuchaban la conversación donde solicitaba mujeres por radio utilizando códigos que indicaban la ubicación de escondites numerados. Escobar tenía preferencia por chicas puras con una inclinación hacia aquellas delicadas, menudas y de piernas largas. En algunas ocasiones elegía adolescentes, incluso del equipo de voleibol de Antioquia, pero los intentos de la policía de utilizarlas como señuelo resultaron en fracasos. La mayoría de estas mujeres provenían de los barrios más desfavorecidos de Medellín, siendo jóvenes desempleadas dispuestas a aceptar dinero, una pequeña moto o incluso un automóvil usado como recompensa. Los sicarios del cartel se regodeaban en la idea de que todas tienen un precio. El lugarteniente de Pablo Escobar, Popeye,
reveló detalles íntimos sobre las preferencias sexuales del capo narco. Según Popeye, la única perversión conocida de Escobar era su fascinación por la pérdida de la virginidad de mujeres heterosexuales con lesbianas experimentadas. Escobar contaba con una intermediaria que le conseguía mujeres dispuestas a experimentar por primera vez los encuentros íntimos con otra mujer, buscando alcanzar orgasmos múltiples. Además, Popeye compartió que Escobar utilizaba juguetes sexuales que guardaba en un maletín al que llamaba el kit de carretera. Este kit incluía un pene con 2 cabezas y otros dispositivos para sus juegos lésbicos. Con respecto a estas prácticas, Popeye afirmó que Escobar solo usaba estos aditamentos con algunas mujeres, ya que nunca lo habría hecho con su esposa, a quien llamaba la Tata. A diferencia de los demás miembros del cartel que participaron en orgías, Escobar prefería la intimidad de una habitación para sus encuentros apasionados, incluso cuando involucraba tríos. Para relajarse, Escobar fumaba cannabis en la madrugada y, según Popeye, nunca consumió polvo blanco ni drogas duras, ya que, según él, no tenía vicios. Además, destacó que el capo tomaba ocasionalmente cerveza, pero nunca se embriagó, lo cual Popeye mencionó con orgullo. Según el comandante Aguilar, Pablo Escobar no se involucraba sentimentalmente con mujeres excepto con las jóvenes con las que organizaba encuentros. En un incidente, la policía capturó a uno de los intermediarios encargados de llevar a estas mujeres hasta Escobar. Este individuo, al sentirse acorralado, proporcionó detalles sobre la ubicación de uno de los escondites donde entregaban a las mujeres al capo. De acuerdo con Aguilar, Escobar seleccionaba a las mujeres y las mantenía durante 4 o 5 días antes de tener relaciones con ellas. Según los sicarios, después de estos encuentros, Escobar procedía a mutilar a las mujeres. Sin embargo, años después, varios informantes de Aguilar descubrieron que su obsesión por el narcotraficante lo llevó a atribuirle crímenes que nunca pudieron ser probados. Aunque las crónicas de la época detallaban hallazgos de cuerpos en circunstancias misteriosas, la veracidad de las afirmaciones de Aguilar ha sido cuestionada. En una redada en el barrio La Estrella, la policía encontró a una joven que había sido contactada como Paloma de Escobar. La niña, proveniente de una familia de bajos recursos, había sido persuadida con la promesa de 5 millones de pesos y un carro si permanecía en la cama de Escobar durante 3 días como virgen. La historia destaca la vulnerabilidad de las chicas reclutadas, muchas de las cuales soñaban con mejorar sus condiciones de vida y caían presas de las artimañas del narcotraficante. Después de expresar afecto hacia su familia sin aparentar preocupación, daba la orden de colocar un coche bomba, afirmó Aguilar ante el periodista Castro Caicedo. Continuó: si alguien sugería reducir la cantidad de explosivos para no causar víctimas inocentes, Escobar se enfadará. ¿Y a mí qué me importa esa gente? En este país no hay inocentes. Asimismo, ordenaba brutales crímenes tras disfrutar de su espumoso café con leche y consumir sus huevos con arroz y 2 arepas en plena madrugada. Así lo rememoró su jefe de sicarios, Popeye, en una entrevista con el diario El Mundo de España. Algunos de los crímenes le generó vergüenza al confesarlo, quizás alguno en el que muriera una niña. No, la verdad es que nunca he sentido remordimientos. Me afectan los delitos sexuales, pero no tengo reparos. Era simplemente un trabajo. Era un trabajo. Me ordenaban matar a una mujer embarazada porque estaba delatando a Pablo Escobar. Iba en contra de mi líder. Yo no estaba pensando en el embarazo, simplemente quedó muerta. ¿Usted solo veía a una informante? Sí, veía un chivato. Pero si el patrón decía, ve y mata a ese niño, yo no sería capaz de mirarlo en los ojos y dispararle en la cabeza. Tampoco mataría a un sacerdote. Una vez íbamos a matar al obispo de Medellín, que estaba a favor de la extradición, y el patrón me llamó y le dije, lo siento, esa sangre de cura no me gusta, yo soy muy creyente. El hombre de facciones afiladas como si fueran cortadas por una navaja y tatuajes en sus brazos, condenado por terrorismo, narcotráfico y homicidios, liberado el 26 de agosto de 2014 y detenido en 2018 por extorsión, se enorgullece de haber conocido íntimamente el mundo del narcotráfico. Durante casi una década compartió la vida familiar, los momentos de fuga, las noches de amores clandestinos y los crímenes atroces del narcotráfico. El patrón solo tuvo 3 amantes, las demás eran mujeres pasajeras, compañeras de una noche o de un fin de semana. Fue un amante apasionado y siempre fue un caballero en la cama, ya fuera con algunas de sus amantes o con una simple prostituta de las muchas que nos acompañaron, reveló en la revista Don Juan desde la cárcel de máxima seguridad de Convita. Cuando estábamos presos en la catedral, las mujeres de la mafia llegaban y él compartía un rato con sus amigos o con nosotros, pero luego elegía a la mejor y se la llevaba a su habitación, agregó. Escobar se vio envuelto en diversas relaciones extramatrimoniales que no solo evidenciaron su estilo de vida extravagante, sino que también generaron consecuencias significativas.
El hecho de salir con varias mujeres de la época, a menudo de alto perfil y reconocimiento público, expuso la vida personal de Pablo Escobar a la luz pública. Esta exposición llevó a escándalos y conflictos que afectaron su imagen y por ende su posición en la sociedad. La figura de un narcotraficante poderoso y a la vez envuelto en asuntos sentimentales turbulentos añadió complejidad a la percepción pública de Escobar. Engañar a su esposa María Victoria Henao también tuvo repercusiones internas. Aunque la lealtad en el matrimonio no era necesariamente una expectativa en el mundo del narcotráfico, la exposición de sus relaciones extramatrimoniales generó tensiones y conflictos en su vida familiar. La traición y las luchas internas en el ámbito personal contribuyeron a la complejidad emocional y psicológica de Escobar. Además de los aspectos personales, estos amoríos contribuyeron a erosionar la red de relaciones y alianzas de Escobar en el mundo del crimen organizado. Los lazos sentimentales, a menudo vinculados a su influencia y poder, también se convirtieron en fuentes potenciales de conflictos y rivalidades entre diferentes facciones. En última instancia, los amoríos de Pablo Escobar durante su apogeo no solo arrojaban luz sobre su vida personal tumultuosa, sino que también ilustran cómo los aspectos sentimentales pueden impactar la imagen pública, las alianzas y la estabilidad emocional de una figura tan influyente. Su historia es un recordatorio de las complejidades y contradicciones inherentes a las vidas de aquellos que navegan por los peligrosos territorios del crimen y el poder. Las mujeres que se involucraban sentimentalmente con los sicarios de mayor rango del cartel de Medellín enfrentaban un destino trágico en muchos casos. La vida dentro de este entorno estaba impregnada de violencia y peligro, y las parejas de estos sicarios no estaban extensas de las consecuencias mortales asociadas al mundo del narcotráfico. Muchas de estas mujeres compartían la suerte sombría de verse envueltas en una espiral de violencia y conflictos. La rivalidad entre cárteles, las luchas internas y las represalias gubernamentales eran factores omnipresentes que continuaban al riesgo constante para aquellos asociados con el narcotráfico, incluyendo las parejas de los sicarios. El involucramiento emocional con individuos de alto rango dentro del cartel a menudo significaba estar en el centro de un torbellino de traiciones y conflictos. Las mujeres eran víctimas potenciales de represalias tanto de rivales enemigos como de sus propios compañeros, en un entorno donde la lealtad era frágil y la vida tenía poco valor. Además, algunas de estas mujeres también enfrentaban consecuencias legales, ya que podían ser vinculadas a actividades criminales y convertirse en objetivos de las fuerzas del orden. La intersección entre la vida personal y los negocios ilícitos creaba un entorno en el cual las parejas de los sicarios quedaban atrapadas en un peligro constante. El destino trágico de estas mujeres refleja las sombras y los riesgos inherentes a la vida dentro del crimen organizado. Más allá de la fachada de glamour y poder, se encontraba una realidad brutal donde la violencia y la inestabilidad eran moneda corriente, y las vidas de aquellos asociados con el narcotráfico estaban marcadas por la tragedia. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de dar like y suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.